Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Nací y vivo en México, DF. Esto no es grave. En México no hay tragedia, todo se vuelve afrenta. Usted lo sabe muy bien, es la primera línea de La región más transparente de Carlos Fuentes. Es el inicio del largo discurso de Isca Cienfuegos, personaje mítico, indígena, urbano y narrador que trama los hilos de la última novela de la Revolución, por decir así, y la primera de la Ciudad de México, del México moderno. Algo sabía Isca cuando decía: ciudad de los nervios negros, ciudad de los tres ombligos, ciudad de la risa gualda, ciudad rígida entre el aire y los gusanos. Desde los primeros asentamientos allá en el siglo XIV, el Valle de México recibió gente con empeños de gigante. Más que un valle, una cuenca hidrológica sin salida natural, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, fue el destino de una civilización portentosa, genial y violenta, despiadada e imperial, majestuosa. Se sabe que las grandes urbes europeas se fundaron cerca de importantes cuerpos de agua. Los mexicas, contra toda lógica, se establecieron en mitad de 5 lagos. Sus nombres ahora son rumbos, calles o barrios. Poco queda de sus aguas: Xochimilco, Zumpango, Saltocan, Chalco y Texcoco. Fuera de los códices y los mapas, cuesta trabajo imaginar aquella Venecia engrandecida, con agua por todas partes. Ese fue el fardo que recibieron los conquistadores españoles: el agua. Una maldición que anegó las aspiraciones de cientos de gobernantes que lo sucedieron. El agua que tiene memoria y vuelve a su sitio siempre. Como escribió Carlos Fuentes: aquí nos tocó, mano, ¿qué le vamos a hacer en la región más transparente del aire? Hoy hablaremos de la tierra entre las aguas, de la Ciudad de México. Quédese aquí unos minutos, quizás esté lloviendo, que se abran las esclusas. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Traigo esta breve historia de unas páginas que escribí hace algún tiempo y se las comparto. En la Ciudad de México, el alba del siglo XXI trae vientos del siglo XV, así como usted lo oye. Lo nuevo y lo viejo fundido en un mundo raro. ¿A quién se le ocurre fundar una ciudad en un islote rodeado de lagos, en una cuenca sin salida natural? A los aztecas. Los mexicas y sus chinampas a mí no me parecen geniales. Más bien hablamos de unos atolondrados que construyeron una civilización lacustre. Quizá los lagos Xochimilco, Chalco, Texcoco, Saltocan y Zumpango fueran un paraíso edénico surcado por bandadas de patos y garzas, pero representaban una amenaza permanente entre un sistema de ríos y acequias cuya ambición era el desbordamiento. Las chinampas se anegaban cada vez que caía un gran chubasco y cuando los volcanes de la era terciaria vertían agua sobre la olla en la que fundaron su ciudad. La catástrofe hidráulica ha sido el verdadero patrimonio de la Ciudad de México. La amenaza del agua volvía locos a los tlatoanis. Escuche usted. En 1466 Moctezuma Ilhuicamina le ordenó a un poeta, Netzahualcóyotl, que dirigiera nuestra primera obra hidráulica, la construcción de un muro de 16 kilómetros en Texcoco. Fue inútil. Si sacar el agua de la ciudad era un calvario, traerla significaba un problema colosal. En 1499, Ahuizotl decidió traer agua del puerto de Coyoacán para realizar su obra magna. El tlatoani asesinó a Istzozoma, que se negaba a compartir el agua. Antes de morir, el cacique les profetizó a los aztecas enormes calamidades. Días después de la inauguración del acueducto, el agua destruyó la ciudad y tuvieron que construir una nueva ciudad sobre la ciénaga. A esto, los historiadores le llaman ciudad lacustre. La obra hidráulica no era el fuerte de los tlatoanis.
Si los mexicas eran imprudentes, los conquistadores fueron unos necios. Ante el azote de las inundaciones en Nueva España, en 1607 las autoridades decidieron consultar a un cosmógrafo alemán, Heinrich Martin, quien propuso abrir un canal que llevara el agua por Nochistongo y Huehuetoca, una parte al aire libre, otra cerrada. Se trata del primer desagüe de la ciudad. Esto es lo que usted acaba de oír. Los aguaceros de junio de 1629 trasminaron los diques. La inundación duró 5 años. Un desastre acuático de epidemias y éxodo. Oyó usted bien, 5 años de inundación. Los frailes y las monjas abandonaron los conventos, las familias emigraron a Puebla. En algún momento se supo que Enrico Martínez, nombre hispanizado del cosmógrafo, cerró el canal para que la fuerza indomable de las aguas no destruyera la obra de su vida. El virrey Cerralbo propuso trasladar la ciudad a Puebla. Pero las ciudades no se mudan como se mudan de casa las familias y reconstruyeron en el mismo lugar en el que ahora vivimos los capitalinos del Distrito Federal. Hoy, Ciudad de México. La verdad es que tardamos un poco en la construcción del canal del desagüe, casi 300 años, desde que el cosmógrafo desdichado inició las obras en Nochistongo. En 1900, Porfirio Díaz inauguró el gran canal del desagüe, pero el agua nos persigue aún como una maldición. El día del estreno, por cierto, el siglo XX subió el telón con un chubasco que inundó la ciudad. De esto trata los ancestros del agua en la Ciudad de México. Hace algunos años, Reinaldo de los Reyes y Mayra Jocelyn Martínez escribieron para la revista Nexos un pequeño ensayo sobre la Ciudad de México en la obra de Alfonso Reyes. Y retomaron con buen criterio algunas de las aproximaciones de Ortega y Gasset a la separación entre cultura y naturaleza. Selva y ciudad son dos cosas esencialmente profundas, escribió Ortega y Gasset. Y la profundidad está condenada de una manera fatal a convertirse en superficie si quiere manifestarse. Pero el autor de las Meditaciones del Quijote pasó a la historia por otra frase. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. En Visión de Anáhuac, Alfonso Reyes le toma prestados los ojos a los conquistadores españoles que llegaron a Tenochtitlán. A sus pies, escribió Reyes, Alfonso Reyes, en un espejismo de cristales se extendía la pintoresca ciudad emanada toda ella del templo. Así logró con este ensayo una de las piezas literarias más importantes de la cultura mexicana. La ciudad lacustre y los invasores como el primer yo y sus increíbles circunstancias. Escuche usted. 2 lagunas ocupan casi todo el valle. La una salada, la otra dulce. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli como una inmensa flor de piedra comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas. Dejó escrito el gran poeta regiomontano Alfonso Reyes. De él tomó Carlos Fuentes el título de su famosa novela, La región más transparente. Anáhuac significa la tierra entre las aguas. Y la primera línea del ensayo de Alfonso Reyes es probable que usted ya la conozca. Dice, viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Él, a su vez, tomó la figura literaria del barón Humboldt, que notó la extraña reverberación de los rayos solares en el altiplano donde el aire pareciera purificarse. Donde la mente descifra, aún a lo lejos, cada línea y acaricia cada ondulación. Poco nos queda de esa visión. En la segunda década del siglo XXI, la ciudad está encerrada en su propio crecimiento monstruoso y nos regala apenas un trozo de cielo que los motores han pintado de gris. Pero no se ha olvidado el agua de nosotros. Aún se anega todo con un chubasco. Pero de repente ahora hace falta. Se le acaba el agua limpia a la antigua ciudad lacustre. Reyes lo escribió como premonición en su Visión de Anáhuac.
La desecación de los lagos como un pequeño drama con sus héroes y su fondo escénico, escuche usted parte de la visión de Alfonso Reyes. Abarca la desecación del valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900. 3 razas han trabajado en ella y casi 3 civilizaciones. 3 regímenes monárquicos divididos por paréntesis de anarquía son aquí ejemplo de cómo crece y se corrige la obra del Estado. Ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra que cavar, de Netzahualcóyotl, el segundo, Luis de Velasco, y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja. Por cierto, hay 2 libros importantes sobre el agua, muy importantes en México. Yo diría que uno de ellos es este que tengo aquí, El Paradigma Porfiriano, Historia del Desagüe del Valle de México, de Manuel Perló Cohen, publicado por las Ciencias Sociales de Porrúa y la UNAM. No hay reedición. Y el otro, también importante, de Jorge Legorreta, El agua y la Ciudad de México de Tenochtitlán a la megalópolis del siglo XXI, publicado por la Universidad Autónoma de Azcapotzalco. Tampoco hay reedición hasta donde yo entiendo. No deja de ser grave que los libros que producen los académicos, cuando son buenos, no se vuelvan a reeditar. Me acuerdo, no me acuerdo, ¿qué año era aquel? Con esta frase comienza el relato, seguramente usted lo sabe, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. ¿Qué año era aquel? En realidad no importa, pero por la ciudad descrita en el pasar de esas páginas se puede asumir que la década de 1950 se asomaba a la puerta. Más adelante Carlitos, el narrador de aquella historia, menciona, escuche usted, aquel fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas y de las inundaciones. El centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa?, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. Algunos de ustedes conocerán o tendrán algún recuerdo de esta historia. En el año de 1951, la Ciudad de México vivió una de sus mayores catástrofes. El domingo 15 de junio de aquel año, llovió durante todo el día sobre el Valle de México. La tromba, a pesar de su duración, parecía una más de las precipitaciones veraniegas. Al llegar la noche, las autoridades capitalinas, encabezadas por el regente Fernando Casas Alemán, estaban al borde del colapso debido al estancamiento ocurrido en el gran canal del desagüe. El agua subió y corría por calles y barrios. En una nota del periódico Excelsior del día siguiente se menciona que el primer punto de desbordamiento fue el río Consulado. Después el río San Joaquín. Se desbordó también inundando el Sanatorio Español. La mañana del lunes la ciudad estaba convertida en un paseo de aguas negras, en negocios y casas de las colonias Condesa, San Lázaro, Candelaria, Obrera, Doctores, San Pedro de los Pinos, Portales, Guerrero y Peralvillo. El agua invadió salas, comedores, estancias, cocinas, habitaciones. Pasaron 10 días para que la ciudad volviera a la normalidad. Las autoridades aseguraron que aquello ocurrió debido a que los desechos de la refinería de Azcapotzalco y de la estación de trenes Buenavista generaron tapones de grasa en el drenaje. Fue a partir de ello que se decidió entubar el río Churubusco. ¿Qué le parece? Y se construyeron plantas de bombeo y un segundo túnel de Tequisquiac. De aquellos días quedaron para la historia algunas fotografías en las que pueden verse lanchas de madera y de hule surcando las calles del centro histórico.
De algún tiempo a esta parte las cosas tienen para ti el sabor acre de lo que muere y de lo que comienza. Escribió, en efecto, José Emilio Pacheco. El agua en la Ciudad de México corre por fin en el llamado drenaje profundo hacia el mar. Es hoy en día el sistema de drenaje más grande y profundo del mundo. Su primera etapa se terminó en 1975. Llega rauda y lista para su uso desde el sistema Cutzamala. El agua que en efecto necesita la ciudad, pero escasea cada año con las actividades diarias de más de 9 millones de habitantes, solo dentro de la Ciudad de México, sin contar la zona conurbada. Ahora se bombardean las nubes con yoduro de plata para que llueva cuanto antes. Se podría decir que el sueño de los gobernantes del pasado se convirtió en maldición y pesadilla. Tenemos mucho de la ciudad en que vivimos y esta, con su pasado de diques y canales, nos recuerda que hubo 5 lagos y que nos empeñamos por siglos en volverlos tierra. Hemos traído a esta sección la prosa poética de Pacheco, observador y cronista incansable de la ciudad. Hemos traído un recuerdo suyo de agua que vuelve y reconstruye, de cosas que se fueron para siempre. Escuche usted. El día en que cumpliste 9 años, levantaste en la playa un castillo de arena. Sus fosos comunicaban con el mar. Sus patios hospedaron la reverberación del sol. Sus almenas eran incrustaciones de coral y reflejos. Una legión de extraños se congregó para admirar tu obra. Veía sus panzas comidas por el vello, las piernas de las mujeres mordidas por cruentas noches y deseos. Saciado de escuchar que tu castillo era perfecto, volviste a casa lleno de vanidad. Han pasado 12 años desde entonces y a menudo regresas a la playa, intentas encontrar restos de aquel castillo. Acusan al flujo y al reflujo de su demolición, pero no son culpables las mareas. Tú sabes que alguien lo abolió a patadas y que algún día el mar volverá a edificarlo. De algún tiempo a esta parte, las cosas tienen para ti el sabor acre de lo que muere y de lo que comienza. Áspero triunfo de tu misma derrota, viviste cada día con la coraza de la irrealidad. El año enfermo te dejó en rehenes algunas fechas que te cercan y humillan, algunas horas que no volverán, pero que viven su confusión en la memoria. Comenzaste a morir y a darte cuenta de que el misterio no va a extenuarse nunca. El despertar es un bosque de hallazgos, un milagro que recupera lo perdido y que destruye lo ganado. Y el día futuro, una miseria que te encuentra solo, inventando y puliendo tus palabras. Caminas y prosigues y atraviesas tu historia. Mírate, extraño y solo, de algún tiempo a esta parte. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado ya aquí. Editorial Planeta, del coautor de la trilogía de bestsellers, Era una vez en México, Alejandro Rosas. Usted lo ve aquí en esta pantalla, lo ha visto mucho tiempo en Los Conspiradores y ahora en El ADN de la Historia. La cabeza de Joaquín Murrieta. Rosas es no solo un divulgador, es un buen historiador y un buen prosista. La historia del mexicano que doblegó a los gringos. Joaquín Murrieta no era justiciero, pero la gente lo creyó así. No luchó por la libertad ni para defender a su gente de la ambición estadounidense, sino que convirtió en un símbolo de resistencia en momentos en los que la muerte recorría los caminos de California. Ya está a la venta Planeta, Alejandro Rosas, la cabeza de Joaquín Murrieta. Y nos ha enviado la editorial Salamandra estos 3 libros que yo creo que si usted los encuentra se los va a llevar, aunque yo no los recomendara. Primero que nada, Cartas Memorables de Amor, recopiladas por Shaun Usher, Salamandra. Tiene unas cartas buenísimas de John Steinbeck a Tom Steinbeck, de Simone de Beauvoir a Nelson Algren, de Isaac Foreman a Will Steele, de Simone Follower a Mary Foster, de Nadesha Mandelstam a Osip Mandelstam. Luego, segundo libro, Cartas Memorables de Gatos. Si es usted amante de los gatos, este libro lo va a tener muy cerca a usted. Son cartas de escritores y escritoras sobre gatos. Y este en formato grande, Cartas Memorables.
curiosas y divertidas, reveladoras y trascendentes, más de 100 misivas de gente anónima y personajes célebres de la historia, recopiladas también por Shaun Usher. Este es un libro muy bien hecho, muy bien editado, de editorial Salamandra. De la mesa de novedades. Traigo aquí Clásicos sin lágrimas. Esos libros que seguirán hablándonos durante mucho, mucho tiempo, sin que suframos al leerlo. Y hay un clásico mexicano que es de un gran autor que tiene que ver con la ciudad, que tiene que ver con el agua. Se llama Luis González Obregón. Tiene una obra muy amplia y en Cal y Arena hemos publicado una antología integral que hicieron José Joaquín Blanco y Jorge Olvera Ramos. Aquí va a encontrar usted agua, construcciones, calles antiguas, nombres viejos de ciudad. ¿Quiere conocer usted esta Ciudad de México? Lea a Luis González Obregón. Clásicos sin lágrimas. Fue en 1555 cuando se planteó por primera ocasión la idea de desaguar el Valle de México. Aquel proyecto fue encomendado a Francisco Gudiel con la intención de detener las inundaciones que ocurrían durante las temporadas de lluvias. Como menciona Diego Rodríguez Landeros en su novela, ensayo, crónica, Desagüe, aquel sueño de virreyes desesperados, alarifes, comerciantes, frailes milenaristas y escribanos, dio pie a una historia de fracasos y decepciones. En una breve reconstrucción histórica, Rodríguez Landeros nos cuenta que en 1607 el rey Felipe III decidió contratar al ingeniero hidráulico neerlandés Adrian Boot. El ingeniero Boot presentó en el año de 1612 su diseño titulado Ciudad de México y del Virreinato de la Nueva España, desde el Mar del Norte del Sur para instrucción de desagüe de la Laguna de México. El documento fue fechado el 29 de julio, en París, y fue remitido a don Íñigo de Cárdenas. 2 años después, Boot llegó a la capital del virreinato para comenzar con sus labores. Ya en la Nueva España, Boot se había encontrado con una serie de impedimentos para llevar a cabo su proyecto. Murió en el año de 1648 y jamás completó su objetivo. Fue el mismo caso el del alemán Heinrich Martin, cosmógrafo, intérprete de la Santa Inquisición, tipógrafo e ingeniero hidráulico. Martin tampoco pudo completar la tarea. Al día de hoy, una estatua con su figura se encuentra junto a la Catedral Metropolitana. Su pedestal sirve para medir el hundimiento de la ciudad. Como menciona Rodríguez Landeros, los años se volvieron siglos y para drenar el lago tuvieron que pasar muchas vidas. En 1740, el ingeniero Ignacio Castera coordinó la construcción de un canal para drenar el lago de Xaltocan. Aquellas obras fueron infructuosas. En 1865, impelido por Carlota, a quien enloquecían los pantanos, los mosquitos, los renacuajos, Maximiliano autorizó a Fray de Garay un proyecto de un túnel para sacar los cuerpos de agua. Su fusilamiento ocurrió antes de que las obras comenzaran. Fue hasta el último trecho del siglo XIX cuando Porfirio Díaz, en su cabal comprensión del peso político, simbólico e histórico de tal hazaña, logró comandar el proyecto de la alcantarilla gigante. Díaz no escatimó recursos. Durante 14 años se encargó de vigilar la construcción de lo que más tarde sería el Gran Canal del Desagüe, inaugurado la mañana del 17 de marzo de 1900. Por primera vez las aguas negras y saladas corrían lejos de la urbe que se asomaba al nuevo siglo. El desagüe. De este mismo autor hay otro libro, de Diego Rodríguez Landeros, precisamente Drenajes, publicado por Almadía. Consígalos, léalos, es una muy buena historia del agua en México. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, ¿qué va a encontrar?
Un espacio para la felicidad de las frases célebres, las que se dicen en sobremesas, las que uno repite en silencio. Escuche usted esta. Las lágrimas que no se lloran, ¿esperan en pequeños lagos? ¿O serán ríos invisibles que corren hacia la tristeza? Pablo Neruda. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.